Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Hermanos y Misterios Podcast. Mi nombre es Axel y como todas las semanas, Gretel acá conmigo. ¿Qué tal, Gretel? ¿Cómo estás? Hola, hola Axel, muy bien. ¿Qué tal, hermanos del misterio? ¿Qué tal esta semana? Axel, yo quería grabar este capítulo para preguntarte cómo te sentís con la quinta desclasificación. ¿Qué pensás de eso? No sé si sabes de eso. Claro, wow, mira, justamente más temprano estaba viendo los videos, estaba viendo algunos análisis. Hay mucha información que llama muchísimo la atención, ¿verdad? De hecho, hay muchos científicos que les ha llamado mucho la atención esta liberación por el tipo de información que hay ahí. Hay muchas personas, ¿verdad?, que al ver una y otra liberación un poco se desaniman porque esperan que la próxima liberación, ¿verdad? La liberación que se está dando, ya podamos ver naves, ya podamos ver cuerpos, ya podamos, ¿verdad? Comprobar de una forma sin ninguna duda, ¿verdad? Que hay extraterrestres, pero recordemos de que es un proceso y que toda la información que nos van liberando pareciera una forma de irnos contando toda la historia, ¿verdad? Pudieran salir desde la primera liberación y decirnos sí hay extraterrestres y ya, ¿verdad? Sin embargo, parece que hay pero un argumento, un guión que nos están contando y nos van poco a poco, ¿verdad? Dando la información de todo lo que está ahí. Hay muchísima información. Hay documentos que están censurados, ¿verdad? Y están aún con mucha información no visible, en la cual se puede obtener mucha información de todos los estudios y de todos los análisis que se han hecho sobre este fenómeno, sobre muchas agencias involucradas. Los videos, probablemente el video más famoso o el que llama más la atención en esta liberación es una nave, ¿verdad? Que mientras lo va tomando, ¿verdad? El dron o el avión que lo está tomando cambia de forma abruptamente, ¿verdad? De una forma clásica, ¿verdad? A esfera y se ve algo muy, muy, muy extraño. Entonces, la información es sorprendente, ¿verdad? Llama mucho la atención. Para este punto creo que ya llevaremos 2 meses y medio, si no casi 3 meses, ¿verdad? Con liberaciones y que la información cada vez le vamos subiendo uno o dos peldaños de, de complejidad, ¿verdad? Hay mucha información ahí muy, muy compleja de todo lo que está en el espacio, todo lo que hemos visto nosotros con diferentes videos, se está comprobando que es real. Naves nodrizas, naves muy grandes, naves que cambian de forma. Es increíble lo que estamos viendo, ¿verdad? Es una desclasificación que sí puede ser que no sea tan fuerte como lo esperábamos, pero la información entre líneas y sobre todo en los documentos es increíble. No sé si lograste ver alguno de los videos. Esta nave que cambia de forma es muy impresionante. Yo, la verdad es que muy impresionado con que estemos viviendo esto, porque pareciera de que sí, es un proceso que nos va a llevar, por lo que parece, es que a un discurso de decir existen basado en todo lo que estamos viendo, porque sí, definitivamente hay muchísima información. Uno de los videos también llama mucho la atención porque es aparentemente en territorio estadounidense, que es uno de los primeros videos que hemos visto así, casi que todos han sido eh, y este sí es en una ciudad de Estados Unidos, no se sabe cuál es, aún no la han logrado determinar, pero aparentemente es un dron que ha captado, ¿verdad? Una nave, ¿verdad? Que no se sabe qué es lo que es, en suelo estadounidense, ¿verdad? O en territorio estadounidense. Entonces, wow, es increíble la desclasificación. Fue hace unos días y sigue aún dando que hablar. Se dice, ¿verdad? De que poco a poco vamos a ir subiendo de nivel y que muy probablemente nos van a llevar hacia el punto de ese discurso, pero no sé si has logrado ver un poco de todo lo que se ha liberado. Fíjate que sí vi, también escuché eso, ¿verdad? De que la gente quiere ver pues cosas tal vez mucho más específicas, mucho más grandes, como decís, ¿verdad? Tal vez un extraterrestre. Sin embargo, de esta desclasificación lo que me llamó mucho la atención fue uno de los documentos en el que habla acerca de un incidente que ocurrió en Brasil y cómo el presidente en ese momento, John F. Kennedy,
manda a preguntar, así que le den información acerca de esto, ¿verdad? Increíblemente, 5 días después ocurrió lo de Kennedy y pues no se sabe si tuvo respuesta, qué fue lo que pasó con esa respuesta, porque sabemos que él quería dar a conocer todo este fenómeno. Sí, increíblemente, no sé si te recordás cuando empezó el segundo mandato del actual presidente de Estados Unidos, él mencionó que iba a liberar muchos archivos, ¿verdad? Que iba a liberar los archivos de Kennedy, que no se han liberado, ¿verdad? Siguen aún bajo un velo de misterio. Han intentado, ¿verdad? Un poco encontrar cuál es el responsable. Hay un tema político muy fuerte ahí, ¿verdad? Al cual creo que no nos vamos a meter, pero de una nación que aparentemente por el querer tener armas de destrucción masiva y por el veto, ¿verdad? Que le quería dar Kennedy a que no tuvieran estas armas, fue una de las razones, una de las teorías que aparentemente, ¿verdad? Sirvió para poderlo, ¿verdad? Quitar del camino, pero, ¿verdad? Al mismo tiempo Kennedy estaba muy metido en la desclasificación, ¿verdad? Él quería también tener la desclasificación, entonces hay muchos temas paralelos. Yo creo que cuando un presidente, y me hace un poco recordar a todo lo que está pasando actualmente, obviamente con unas perspectivas diferentes, pero cuando está metido en muchas cosas empieza a volver una piedra en el zapato de muchas personas, ¿verdad? Y de muchas naciones y del Deep State también, ¿verdad? Entonces pareciera de que era un cúmulo de cosas y que lo más sensato en ese momento, algo que yo me enteré y no sé si lo sabías, si se lo habías comentado, y es que muchas personas que firman estos documentos para no revelar información, este famoso Non-Disclosure Agreement, ¿verdad? El NDA, uno de los NDAs o de las cláusulas de los NDAs de muy alto nivel es que si la revelación de una información conlleva a que el Estado esté en peligro, el Estado está en la libertad de poderte quitar del camino. Y lo vamos a dejar con esas palabras, ¿verdad? Entonces uno está firmando el consentimiento de que lo puedan hacer, ¿verdad? Entonces pareciera de que hemos visto, ¿verdad? Tantas personas que han liberado información, que han filtrado información y que aparentemente, ¿verdad? No sé, se perdieron en el bosque, ¿verdad? O que aparentemente, no sé, decidieron mejor, ¿verdad? Ya no seguir en el juego. Pero estas cláusulas existen, ¿verdad? Y se han visto, entonces pareciera de que si una persona empieza entonces, ¿verdad? A tener este tipo de interacción, pueden aplicar esa cláusula, decir esta persona está poniendo en riesgo, ¿verdad? Toda la seguridad del Estado y pudieran activar esa cláusula. Aparentemente con Kennedy fue algo parecido. Eso con los documentos de Kennedy, se habló un poco también con los de Epstein y un poco con la desclasificación OVNI, ¿verdad? Creo que la que ha tenido muchísimo más información es la desclasificación OVNI, ¿verdad? Sin embargo, yo concuerdo de que Kennedy quería mucho hacer eso, es una de las teorías que existe, ¿verdad? Y es mira, no hay coincidencias y las líneas del tiempo no se cruzan solo porque sí, ¿verdad? Muy pocos días después, a mí me llamó mucho la atención de que la comunicación por este fenómeno que había pasado, famosísimo en Brasil, que haya pasado algo tan rápido, llama la atención, o sea, pareciera que no fuera algo casual. Sí, la verdad es que eso parece. ¿Sabes qué otra cosa te quería comentar? Que mucha gente ha estado publicando videos que se grabaron en el 2011, videos acerca de trabajadores del CERN. Y fíjate que este video es con la canción Happy, pero aparecen haciendo muchas cosas muy extrañas. Creo que cuando platicamos acerca del CERN, no conté que afuera de las instalaciones del CERN está la imagen de Shiva. Shiva es una diosa hindú, que es la diosa de la creación y de la destrucción, ¿verdad? Y se le gusta estar varios brazos. Y justamente cuando hacen este video, hay personas que están una delante de otra y empiezan a hacer todos los brazos así, que no sé, a mí se me hace, pues están haciendo algo con Shiva o algo así. Y me llama muchísimo la atención eso. Y que ese video dicen que está ahí en YouTube. Yo nunca lo había visto hasta ahora.
pero con todo esto que apagaron el CERN, perdón, el acelerador de hadrones en el CERN, me da mucho sentido. Y también pienso, ¿por qué tienen a Shiva afuera del CERN? Si solamente están estudiando lo que pasó después del Big Bang. Entonces, ¿por qué es que está ahí? Y ese video, no sé, sale hasta un científico con un rótulo que dice algo así como del efecto Mandela, pero es así como Mandela, y me sé porque se está jugando con mi escritorio. Y no sé, o sea, ¿se están riendo de nosotros o qué? ¿Nos querían mostrar algo o qué? Porque el efecto Mandela no ocurrió hasta 2013 o 2015. Y eso fue en el 2011. No sé si viste acerca de eso. Sí, fíjate que creo que no lo habíamos comentado, pero un poco se han logrado o han dicho, ¿verdad? La versión oficial de que todo fue un video de broma, ¿verdad? Han intentado quitarle mucha responsabilidad a las personas que grabaron esto, que fue algo, ¿verdad? Algo risible, que realmente no estaba sucediendo. Fuera de lo del video, lo que es real y lo que, ¿verdad? Se puede mostrar, lo material, es que sí, hay una estatua y hay personas que dicen que hay otras estatuas en varios niveles del CERN, que esa es como parte de lo que se ha visto, pero hay otras estatuas curiosas, ¿verdad? Que no deberían de estar ahí, porque pues al final pareciera que es un centro, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Convergen muchísimos científicos, muchísimas mentes, las más brillantes probablemente, ¿verdad? De su campo, y por qué mezclar una cosa con la otra, y por qué, ¿verdad? Un poco crear esta polémica, ¿verdad? Creo que esto es lo que ha logrado salir a la luz. Es muy famoso, le intentaron un poco de quitar, ¿verdad? Ahí importancia, pero yo creo que es altamente importante, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo, lo de CERN no deja de sorprender, otro que ha hecho muchísimo ruido y un poco trayendo, ¿verdad? La actualidad es todo lo que tiene que ver con el HARP. Ayer justamente yo estaba viendo un video sobre el HARP, toda la repercusión que actualmente, ¿verdad? Se ha escuchado que ha tenido, de dónde han surgido muchísimas de las teorías de conspiración, porque sabes que hay muchísimas teorías de conspiración alrededor del HARP, todo lo que ha creado. Yo me recuerdo que esto viene sonando desde que yo estaba probablemente en primaria o secundaria, te puedo decir, no sé, tal vez a mediados de los 90, todavía se escuchaba un poco de que esto podía suceder y uno no se lo creía, ¿verdad? Siempre decían, no, que hay un arma que puede crear terremotos, hay un arma que puede crear lluvia, que la puede detener. Bueno, conforme todos los estudios y conforme, ¿verdad? Toda la documentación que se ha logrado ver, sí han habido algún tipo de grupos de científicos, de proyectos secretos que han hecho esta investigación. ¿Qué es lo que siempre sucede con estos equipos de investigación? ¿Verdad? La versión oficial es que lo niegan, que no existe hasta mucho tiempo después. Recordemos, todos los programas secretos que han existido los han negado en su momento, hasta 30, 40, 50 años después que se desclasifica la información y nos enteramos de que sí, el MK Ultra, por ejemplo, existía, ¿verdad? Y que no fue, ¿verdad? Nada de estas teorías de conspiración, y entonces así cada una de las teorías de conspiración ha ido cayendo. Yo creo que en unos años nos vamos a enterar del poder que tiene HARP o que ha tenido HARP. Lo más reciente, ¿verdad? Que en la última guerra en Medio Oriente, por medio de la destrucción de algunas de las bases que Estados Unidos tenía en todo Oriente Medio, por parte de Irán, han empezado a tener lluvia, ¿verdad? Donde era un desierto y donde no había llovido antes. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué están creando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Muchas personas diciendo que en los terremotos que hubieron en Venezuela días antes hubo una estática impresionante en lugares de gobierno donde sabemos que ahora hay inteligencia estadounidense. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estos terremotos tan fuertes? Y eso nos lleva a lo que hemos vivido un par de horas, ¿verdad? El día de hoy, más temprano, un terremoto devastador en Colombia,
donde no sé si han logrado ver los videos, pero pues, es una destrucción muy, muy fuerte, son terremotos muy fuertes que esperamos, ¿verdad? Y yo espero de todo corazón y me uno, ¿verdad? A ese mensaje de solidaridad con el pueblo colombiano, con todas las personas que están en Colombia, con todos quienes tienen familiares en Colombia, que yo espero que sea un fenómeno natural, ¿verdad? Y que no sea nada creado, porque sería muy triste saber que tenemos la capacidad de poder crear tanta destrucción. Yo vi un video desde la ciudad de Manizales, un poco arriba, y era impresionante, como que hubiera sido bombardeada la ciudad, ¿verdad? Se miraban fuegos y se miraba mucho, ¿verdad? Humo, o como cuando hay demoliciones, ¿verdad? Que empiezan a salir como estos, ¿verdad? Este polvo de los escombros, una cosa impresionante, ¿verdad? Entonces, no sé qué es lo que está sucediendo con el HARP, no sé qué es lo que está sucediendo con el CERN, me llama mucho la atención, pero yo creo que tal vez en unos 20, 25, 30 años nos vamos a enterar, si no nosotros, la siguiente generación, de que estas teorías de conspiración que están hoy dando vuelta por acá y lo que ¿verdad? Nos dicen, ¿verdad? Tenemos mucha imaginación, es cierto porque ha pasado en el pasado, ¿verdad? El libro azul sucedió el MK Ultra y así podemos mencionar muchísimos proyectos secretos que han existido. Entonces, de nuevo me uno a ese mensaje de solidaridad por estos fenómenos tan fuertes que están sucediendo, ¿verdad? Y pareciera también de que todo, ¿verdad? El anillo de fuego está activo y que, ¿verdad? En muchas áreas están habiendo muchos fenómenos, pero es muy triste o sería muy triste pensar que todo esto puede ser causado por una mente humana, ¿verdad? O por un grupo de humanos buscando no sabemos qué finalidad, ¿verdad? No sé si has escuchado algo del HARP últimamente. Creo que este año el HARP ha hecho mucho ruido. Hemos visto, ¿verdad? Muchísima información al respecto. A mí me causa muchísima curiosidad, ¿verdad? Pero creo que hay un límite, ¿verdad? Hasta donde uno puede indagar y saber si es cierto o no. Aparentemente es tecnología antigua, pero yo no creo que lo hayan únicamente apagado y que se haya muerto ahí, sabiendo, ¿verdad? Toda la inversión en tiempo, de inteligencia y de dinero que le hicieron a estos proyectos. Sí, fíjate que yo creo que por lo que ocurrió en Venezuela, por los terremotos, creo que ahí fue donde empezó otra vez a darse el revuelo. Sin embargo, ya había escuchado acerca de Irán, ¿verdad? Que otra vez han vuelto a tener lluvias. Coincide con la eliminación de las bases gringas ahí. Y justo ahora lo que mencionas ahora con Colombia, uno pues creo que se va hasta cierto punto acostumbrando. También había algunas grabaciones de terremotos, sin embargo el de Venezuela y el de Colombia para mí me parecen impactantes. Esto yo creería que no es natural la manera y la fuerza en que se mueven los suelos. De hecho, Venezuela creo que se deslizó unos centímetros del territorio. Eso es increíble, realmente increíble, ¿verdad? Como decís, el poder hasta dónde llega. Qué triste, es indignante eso. Yo recuerdo que para el terremoto del 76, como en los 80, se decía que probablemente también había sido provocado por pues muchos factores. Y en los 80 yo me recuerdo que sonaba tan de película, ¿verdad? Eso no puede ser, ¿verdad? A pesar que sí se escuchó en ese momento, pero ahora que vuelva a pasar esto y sobre todo la coincidencia, ¿verdad? Que quitaron una base gringa y luego empieza a llover, estamos a otro nivel. Creo que solamente nosotros no sabemos, ¿verdad? Nos quieren mantener informados, no nos quieren educar, también quieren que creamos que esas cosas no existen, pero yo pienso que sí existen. Sí, sobre todo por algunos experimentos que se han hecho, por ejemplo, a muchas personas afuera de embajadas, ¿verdad? O afuera de algunos edificios de gobierno, logran capturar algún tipo de estática extraña. Y hay algo ahí, ¿verdad? Que está haciendo un ruido o que está, ¿verdad? No sé, ¿verdad? De algún momento haciendo algo y eso está causando que en algún momento se pueda provocar, ¿verdad? Yo no sé si realmente se puede provocar o no, ¿verdad? Uno de estos fenómenos, pero pareciera de que recordar que
para causar la lluvia se necesitan, ¿verdad?, varios factores electrostáticos, ¿verdad? Se tienen que cargar las nubes de cierta, ¿verdad? Con cierta carga para que cuando choquen con otra, ¿verdad? Entonces se provoque la lluvia. Yo creo que han habido experimentos donde también puedes cargar probablemente las capas tectónicas para que en algún momento una choque con la otra y puedan tener algún movimiento, porque ahí me llama mucho la atención, ¿verdad? De que hay países en donde, bueno, yo sé que hay países donde no hay fallas, ¿verdad? Pero sé que hay países en donde probablemente tienen las mismas circunstancias, ¿verdad? Y nunca ha pasado nada, ¿verdad? Y pareciera de que en algún momento se ha utilizado como algún tipo de arma, ¿verdad? O de reinicio, ¿verdad? Tanto el tema político, no me extrañaría, ¿verdad? De que viendo el tablero geopolítico que se está viendo actualmente, ¿verdad? Sabemos que se está pintando un poco de un color el patio trasero de Estados Unidos, ¿verdad? De que no vaya a pasar algo en México o en Brasil, ¿verdad? Porque todas estas estrategias, la verdad es que causan mucho miedo, ¿verdad? Y después escuchás, ¿verdad? Y creo que ese va a ser el último punto de esta tema tan complejo, ¿verdad? Después escuchás de que todo lo que sucedió con los movimientos de migrantes de Marruecos hacia España fue financiado por un lobby en Estados Unidos, ¿verdad? Dieron $40 millones para poder crear, ¿verdad?, un sistema de engaño, porque las personas van engañadas, ¿verdad? Las engañaron vendiéndole la idea de que si pasaban de un lado a otro, al otro de la frontera, iban a tener, ¿verdad?, algún beneficio. Entonces las personas, y estos mensajes fueron enviados por WhatsApp o por redes sociales, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo envió? ¿Quién lo generó? ¿Con qué finalidad? Esta gente se movilizó, ¿verdad?, como nunca antes, ¿verdad?, visto. Entonces pareciera que esas migraciones también se utilizan como algún tipo de arma. Viendo toda la perspectiva y pasan estas cosas, decides que no puede ser casual, ¿verdad? Algo está sucediendo en el mundo que es muy complejo y, ¿verdad? Creo que todo esto tiene un poco que ver con el tema que vamos a platicar hoy, que es cuando, ¿verdad?, alguien que tiene la información decide en algún momento, ¿verdad?, filtrar alguna de la información que existe y solo contarnos un lado de la historia, ¿verdad?, un lado de la narrativa, y no nos permite ver el otro lado de lo que está sucediendo. Entonces, me parece increíble todo lo que está pasando, ¿verdad? Hay muchas cosas pasando al mismo tiempo, ¿verdad? Podemos hablar de inteligencia artificial, podemos hablar, ¿verdad?, de todos los desastres naturales que están habiendo, podemos hablar de un sinfín de cosas, pero, ¿verdad?, viendo un poco de forma, ¿verdad?, sustancial, lo que estamos viendo es que las narrativas, ¿verdad?, nos las están canalizando para que nosotros creamos un discurso, y creo que eso es mucho de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos unos temas, ¿verdad? Unas historias muy fuertes. Ahí me gustaría que dieras el preámbulo y un poco ahí la razón de por qué vamos a tocar estos temas el día de hoy, y podemos empezar con la primera historia. No sé si antes de empezar ¿querés agregar algo? Ha sido una introducción larga, pero muy necesaria para poner en contexto con lo que está pasando hoy en el mundo y que estamos viviendo días complejos, definitivamente, y que, de nuevo, ¿verdad? La verdad es mucho de lo que nos va a poder tener una visión más clara de algunos de los aspectos que han pasado en el pasado, que están pasando en el presente y que van a pasar en el futuro. Entonces, no sé si querés agregar algo o saltamos directamente a la razón de por qué de este capítulo. Sí, brinquemos justamente a por qué hoy vamos a tocar este tema. Fíjate que en nuestras redes sociales pues hemos recibido algunos comentarios. Siempre agradecemos que nos escriban, que nos comenten, que nos den su punto de vista. Sin embargo, hubo un comentario que llamó bastante mi atención, ¿verdad? En ese momento pues estábamos contando historias de nuestros seguidores, ¿verdad? Y alguien comentó que ya no deberíamos de hablar de eso, sino que deberíamos de leer y comentar la Biblia. Y en mi punto de vista, la Biblia tiene historias mucho más aterradoras. Historias que realmente no te dejan dormir, ¿verdad? Historias que la Biblia las cuenta.
Y no solo pues en la Biblia, ¿verdad? Porque también podemos hablar acerca de libros que no fueron incluidos en la Biblia. Pero ¿por qué no fueron incluidos en la Biblia? Cuando pues hay libros, por ejemplo, que hablan de la infancia de María, de la infancia de Jesús y que hablan de María Magdalena, ¿verdad? Entonces, pues debido a eso, sí, nos pusimos a investigar un poco y sobre eso es que les traemos las historias de hoy. Buenísimo. Yo antes, como preámbulo, ¿verdad? A lo que vamos a empezar a contar, solo agregar, ¿verdad? De que estos temas se deben de tocar con mucha mente abierta, definitivamente, ¿verdad? Sin la intención de ofender a nadie, eh, no ofender las creencias de ninguna persona, ¿verdad? Más bien, ¿verdad? Es un poco traer y un poco escarbar ahí, ¿verdad? Alguna información que de nuevo está unada a lo que veníamos diciendo. Qué información que está disponible a la mano de todos. Nos han dicho que no está ahí o la han querido ocultar. ¿Con qué finalidad, verdad? Al final yo creo que eso no ataca ni la creencia ni la religión de ninguna persona, entonces está hecho con mucho respeto, con mucha seriedad la investigación, pero sí, ¿verdad? Una investigación que lo que busca es conocer la verdad o ese punto, ¿verdad? Que se desconoce. A mí me ha llamado mucho la atención lo que hemos logrado encontrar, porque pareciera, ¿verdad?, de que tenemos muchos pedazos del rompecabezas y que a veces nos cuesta un poco unirnos, ¿verdad? Como unir todas las partes, pero sabemos esta historia, sabemos esta otra y nunca nadie, ¿verdad?, ha querido o tal vez... Sí, tal vez no ha podido o no ha querido unir esas piezas, pero pareciera de que estamos hablando de las mismas situaciones contadas, ¿verdad? De diferentes perspectivas y que nos hacen muchísimo sentido, ¿verdad? Por qué la misma historia se cuenta de diferentes formas en unas civilizaciones, en una época y en otra. Pareciera que estamos hablando de la misma información, ¿verdad? ¿Con qué finalidad alguna información se repitió? ¿Con qué finalidad, verdad? Alguna información se borró. Entonces creo que esa es realmente la finalidad de este capítulo, ¿verdad? Hecho con mucha seriedad y con mucho respeto, sin ofender las creencias de nadie. Tomémoslo, ¿verdad? Como información. Al final no es información a la cual solo Gretel, solo Axel, solo personas de este podcast o de algún otro podcast tienen información. La información está ahí y tener acceso a la información y tener esa perspectiva es lo que nos va a dar y enriquecer, ¿verdad? Todo el punto de vista que tenemos. Habiendo dicho eso, Gretel, tenemos grandes historias. Si quieres, empecemos con la primera. Sí, la primera historia, esta se llama La bruja de Endor. Yo, la verdad, yo no sabía de que hablara acerca de alguna bruja la Biblia hasta que me puse a leerla, a investigar un poco. Usualmente creo que hay algunas personas, ¿verdad?, que dicen, no, pues eso de la brujería, bueno, no existe, solamente es una estafa. Probablemente sí, en algunos casos pudiera ser. Sin embargo, esta historia de la bruja de Endor se encuentra en el primer libro de Samuel. Ahí nos cuenta que el rey Saúl había perdido la comunicación con Dios. Dios como que estaba molesto y no quería hablarle y no quería pues darle consejos. Y él se guiaba por todo lo que él recibía y estaba próximo a una batalla. El rey Saúl, él había echado pues a hechiceros, a tipo de brujas y todas las personas que no creyeran en Dios, él las había echado y las había sacado del pueblo. Y pues como no recibía ningún tipo de comunicación, él quería saber qué hacer, cómo actuar. Entonces un día en la noche se decide que va a salir del pueblo y va a ir como una bruja. Así que se disfraza, sale por la puerta de atrás, camina y llega donde una bruja. Le han dicho que esta bruja, ella logra contactarse con seres que ya no están con nosotros. Y él decide ir con ella porque él quiere comunicarse con Samuel. Él quiere que Samuel, por favor, le diga qué es lo que va a pasar, cómo él debe de actuar. Y bueno, la bruja empieza a hacer un rito
¿verdad? Dice que le pasa humo y empieza a hacerle un rito sin ella saber que él es el rey. Y entonces sí logra manifestarse Samuel. Y Samuel le dice, ¿por qué me traes acá, Saúl? Y entonces ahí es donde la bruja se da cuenta que justamente es el rey Saúl. Y le dice, ¿por qué me traes aquí si yo ya estoy descansando? ¿Qué es lo que quieres? Y Saúl le dice, es que yo quiero saber qué es lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la próxima batalla? ¿Cómo debo de actuar? ¿Qué debo de hacer? Y Saúl le dice, hagas lo que hagas, no vas a poder cambiar nada, porque mañana estarás aquí conmigo. Y el rey Saúl se impacta demasiado. Y la bruja dice, no, pero a ver, yo te voy a ayudar. Y entonces matan algunos animales y preparan que comer. Y dice, le vamos a dar de comer al ejército y al rey, porque mañana tiene un combate. Y justo pues se preparan, el día siguiente tiene un combate. Y el rey Saúl fallece. Justamente como le había dicho Samuel, por medio de la comunicación con Estado. Wow. Wow. Es impactante, porque también pues a pesar que a la bruja la habían sacado del pueblo, ella decidió ayudarlos a hacer todo lo que ella podía. Creo que sabiendo que hiciera lo que hiciera, nada iba a poder cambiar su destino. Qué impresionante. Wow. Impresionante, la verdad. Habla, ¿verdad? De ese tal vez, no sé, poder, capacidad de poder ver lo que hemos hablado en algún momento, ¿verdad? Lo que puede suceder, o las líneas del tiempo, una línea del tiempo donde si se hace o no, ¿verdad? Algo se puede seguir hacia ese camino, ¿verdad? Entonces sabemos que muchas de las decisiones nos pueden llevar a diferentes caminos, pero puede ser que yo sepa, ¿verdad? El camino, si es que seguís, ¿verdad? En este rumbo, haces, ¿verdad? Las cosas de esta manera, puede seguir y va a terminar de esta manera, pero no tan rápido ni tan trágico. Wow, me parece fuerte. Sí, qué impresionante. Qué buena historia. No la conocía, fíjate. No. Sí, No hay muchas historias, porque creo que usualmente nosotros pensamos que las cosas más fuertes, más trágicas o más impresionantes están en Apocalipsis, pero me he dado cuenta que no. Hay más historias que impresionante. Wow, qué buena primera historia. Yo te quiero contar, ¿verdad? Un poco, ya sabes que a mí me gusta siempre todo el tema ovni, tema paranormal, ¿verdad? Me apasiona mucho, pero, ¿verdad? Todos los misterios relacionados a los ovnis me parecen muchísimo, a los extraterrestres, ¿verdad? Y sabes que creo que lo platicamos en algún capítulo. No recuerdo exactamente qué capítulo fue, ya tantos capítulos que tenemos grabados, pero platicamos un poco sobre los gigantes. No sé si te recuerdas que platicamos de los gigantes, de que habían muchas grabaciones que se habían hecho. Yo he visto principalmente en México, donde en algunos cerros, en algunas montañas, las personas grababan y era, ¿verdad? Como más o menos, ¿verdad? Como ver un árbol caminar de lo grande que era, pero pues nadie puede realmente comprobar de que sea un árbol o que sea, ¿verdad? Cualquier cosa. Después las personas llegan a este lugar y cuando miran, ¿verdad? Dicen, un humano ahí sería muy chiquito, ¿verdad? Eso tendría que medir, no sé, 3 metros y medio, algo muy, muy grande, un gigante, definitivamente. También hay una historia de una montaña nevada en Canadá, bueno, en Norteamérica, ¿verdad? En Estados Unidos, no recuerdo bien, cualquiera de los dos países, donde una persona hace, ¿verdad? Mira algo así, se prepara, va a investigar a la montaña y desaparece. Y dejó las grabaciones previas que ya he visto, ¿verdad? Estos seres muy grandes. Entonces siempre el tema de los gigantes y de los misterios es muy grande, y hay algo relacionado a esto en la Biblia, fíjate. Hay muchas partes en los textos oficiales donde habla, ¿verdad? En Génesis, ¿verdad? Donde habla de que ¿verdad? Vinieron, ¿verdad? Hijos de Dios
que tuvieron, ¿verdad? Algún tipo de hibridación, ¿verdad? Uno lo puede leer textualmente con humanos, ¿verdad? Y que a raíz de eso hubo como, ¿verdad? Una raza diferente de híbridos no humanos, que son gigantes, ¿verdad? Entonces, hay en muchas partes, lo hablan en números también, ¿verdad? Donde dicen que vieron gigantes, que eran, ¿verdad? Muy, muy altos, pero la parte más impresionante a mí que llamó más la atención es que sabemos de que siempre el ser humano ha tenido medidas o formas de medir cualquier cosa, ¿verdad? Sabemos de que, pues sí, el metro, la yarda es algo prácticamente reciente, pero antes se medía todo con partes del cuerpo, ¿verdad? Codos, varas, y sabemos de que en la Biblia, ¿verdad? Con toda, hace 2000 años, cómo se medía todo, también hay algunas partes de la Biblia textuales donde dicen de que algunos de estos gigantes, ¿verdad? Medían 9 codos de longitud y 4 codos de anchura, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace la conversión, significa que medían 4 metros de largo. Entonces hay gigantes, ¿verdad? Que dicen hasta la altura de cuánto medían. En Samuel también, ¿verdad? Dice que medía 6 codos y un palmo. Entonces son casi 3 metros. Estamos hablando, ¿verdad? De que habían seres, estas hibridaciones de que eran muy grandes, y no se queda ahí, ¿verdad? Empiezan a hablar que tenían 6 dedos en cada mano, ¿verdad? Y pie. Entonces estamos hablando de que no son humanos, ¿verdad? Todas estas razas que aparentemente existieron y que están de nuevo en la Biblia. De nuevo es esta hibridación que se hizo, ¿verdad? Con hermosas mujeres y que bajaron para poder, ¿verdad? Mezclarse. No está únicamente en la Biblia, sabemos de que hay diferentes historias, leyendas, ¿verdad? Que hablan al respecto, pero hay y un poco lo que se ha mencionado siempre, los textos apócrifos, estos textos que la iglesia decidió quitar, ¿verdad? Y que decidieron que no iban a ser parte de la versión oficial. Hay mucha información también, ¿verdad? Donde hablan, ¿verdad? De este famoso monte Hermón, no sé si lo has escuchado, donde hubo un pacto y hubo esta hibridación, ¿verdad? Donde los dioses, ¿verdad? Tuvieron algún tipo de hibridación con humanos y que nacieron estos gigantes. Está el libro, ¿verdad? De los gigantes también, donde habla mucho sobre este tema. Entonces, me llama mucho la atención toda esta información, porque en la Biblia hay mucha información al respecto, ¿verdad? O sea, sí se habla de gigantes, sí se habla de todo esto que sucedió en los textos apócrifos. Sabemos de que hay muchísima información, ¿verdad? No digamos sobre gigantes, pero sabemos de que toda esta información tiene una conexión muy fuerte con todo lo que fue Sumeria, ¿verdad? Sabemos de que mucho de lo que sucedió en Sumeria, muchas de las historias que en Sumeria pasaron, son historias que hemos visto en la Biblia, ¿verdad? Es casi la misma historia con diferentes nombres, ¿verdad? Solo que los sumerios fueron 3500 años antes de Cristo. Donde, ¿verdad? Los famosos Anunnaki, sabemos que los hemos escuchado nombrar, aquellos del cielo, que del cielo a la tierra vinieron, mezclando su ADN con los homínidos. Esto a mí me resuena tanto, hasta con las momias de Nazca y con muchas de las diferentes formas que se han visto como de hibridación, ¿verdad? Sabemos de que algunas de las momias de Nazca no se logra determinar qué es lo que es, ¿verdad? Y sabemos de que a lo largo de la historia hay muchísima información de todas estas hibridaciones o, ¿verdad? Personas, seres, entes que son realmente muy
muy fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? O sea, gigantes tal cual. Hay un escritor, ¿verdad? Zecharia Sitchin, sabemos de que es un poco controversial, ha hecho muchas de las traducciones sumerias, muchas personas le dan, ¿verdad? Toda la credibilidad del caso, otras personas dicen que mucha de la información que sacó de todos los libros de la antigua Sumeria le agregó un poquito, ¿verdad? Más a la traducción, pero pues él habla directamente la conexión entre los Anunnaki y los Nephilim, ¿verdad? Donde sin lugar a dudas, ¿verdad? Es una raza de gigantes. Entonces eso pues abre muchos dilemas, ¿verdad? Uno, ¿verdad? ¿Por qué la necesidad? Y esto lo vemos no solo, ¿verdad? En la Biblia, no solo en la religión cristiana, lo vemos en muchos, ¿verdad? La necesidad de bajar de los cielos para poder tener esa mezcla, esa hibridación, esa intervención. No sé cómo te suena, pero a mí me suena que hay como una intervención biológica o alguna intención de querer modificar el ADN, ¿verdad? Sabemos de que una vez nosotros hablamos de homínidos, estamos hablando, ¿verdad? De traer ADN probablemente muy avanzado y mezclarlo con algo que había aquí en la Tierra. El también poder compartir algún tipo de inteligencia prohibida o inteligencia, tecnología que no existía acá, ¿verdad? Hay sobre todo en Sumeria y en muchas sociedades y en muchas ciudades muy antiguas, unos rastros de tecnología increíble, ¿verdad? O sea, que no tiene ninguna explicación. Y ahí, ¿verdad? Un punto para poder abrir un debate grandísimo. Y lo que te mencioné del monte Hermón, ¿verdad? Que hoy es una base militar donde se ven hay muchos avistamientos ovni ahí sucediendo. Entonces, ahí me parece, ¿verdad? Que estamos hablando, como te mencionaba, de un fenómeno mencionado por múltiples, ¿verdad? Lados de la historia que al final nos están contando exactamente lo mismo. Pero voy a detener acá. No sé si querés comentar algo al respecto de esta primera parte que te he comentado. Sé que tenés alguna información extra, pero no sé qué te parece de momento lo que te he comentado. Para mí me parece sorprendente justamente que en la Biblia se mencione a estos seres, ¿verdad? Y estos seres en algún momento fueron probablemente un dolor de cabeza, no sabemos para quién, porque creo que de ahí es que viene lo del diluvio, ¿verdad? Algo así he escuchado yo. Sí. Sin embargo, también, como decís, en otras culturas, creo que está en el Popol Vuh, menciona de unos seres gigantes también. Y Correcto. como decís, no solamente, sino que en otras culturas también se menciona que existieron gigantes. Exacto, y es que, no sé, creo que lo tenemos tan metido como en nuestra cultura, ¿verdad? Que ya lo damos como por sentado, ¿verdad? Lo damos como, sí, antes existieron gigantes. Y es como tan normal cuando realmente no es normal, ¿verdad? O sea, muchas personas, tantas historias que nos han contado, ¿verdad? O sea, hay mucha información al respecto. A mí se me vienen dos. Una, ¿verdad? La famosa historia el de los chícharos mágicos, ¿verdad? De que logra ir, ¿verdad? A un lugar donde hay gigantes. O sea, solo ponete a pensar en esto, ¿verdad? Pareciera una historia mágica increíble, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Pareciera de que entonces siempre nos han intentado meter esta información. Y la otra que yo me recuerdo que es la de Gulliver, creo que es la otra, no me recuerdo muy bien, que también habla de algo parecido, ¿verdad? De que se embarca y cuando llega él es un gigante en una tierra de pequeños, ¿verdad? Entonces pareciera de que entonces el gigante era él y que había unos seres más pequeños que él y después él se logra ir y llega a una tierra de gigantes. Bueno, pareciera que siempre nos han intentado meter esto como en toda la información que nos han intentado transmitir. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Hay más información. Hay una leyenda, ¿verdad? El gigante de Kandahar.
que habla, ¿verdad? El castigo de Azazel, habla, ¿verdad? De que atados de pies y manos arrojaron a un agujero en el desierto de Dudael, cubierto con rocas afiladas, ¿verdad? Condenado a vivir en la oscuridad hasta el juicio final. Y que pues ahí lo dejaron, colgado entre el cielo y la tierra en la constelación de Orión. Miramos cómo se empieza a mezclar todo. Y pues una leyenda moderna es que en el 2002 soldados de Estados Unidos en Afganistán reportaron haber tenido un encuentro con un gigante de 3,5 metros en una cueva. Toda esta información no está realmente oficial de ningún lado, pero sí hay reportes de las personas. Esta información, imagínate, se mantiene en muchísimo secreto, en una cueva, ¿verdad? Que tenía doble hilera de dientes, tenía 6 dedos. El ejército lo sacó en helicóptero. No hay definitivamente ninguna prueba oficial, pero el relato coincide mucho con la descripción bíblica, ¿verdad? Que se tenía, ¿verdad? Entonces, existirán todavía, hay gigantes todavía ahí, y esto un poco empieza a cerrar el ciclo con lo que te empecé a contar al inicio. Hay muchos avistamientos de gigantes en montañas. Yo las he visto principalmente en México, pero sé que en todo el mundo, ¿verdad? En América he visto muchos videos de algunos seres desproporcionadamente grandes que se ven a lo lejos y que los logran grabar. Parecieran que fueran una especie de hombre árbol por lo muy alto, a lo que le podemos nosotros asociar, ¿verdad? Son un hombre árbol, son algo tan grande como un árbol, pero son gigantes que se han visto caminar en todas estas áreas, ¿verdad? Entonces, la Biblia habla, ¿verdad? No habla necesariamente de un gigante, habla de una raza de gigantes, una hibridación, ¿verdad? Con inteligencia, eran muy violentos, ¿verdad? Que casi acaban con la humanidad, y que según la propia Biblia siguen aquí en espíritu. Entonces eran ángeles, eran extraterrestres, nos confundieron con dioses. ¿Qué es lo que está pasando ahí? A mí me parece realmente muy, muy interesante todo este tema, porque en la Biblia estamos encontrando, y en otros relatos también, ¿verdad? Información de la existencia de gigantes, y lo traemos, ¿verdad? A lo actual, ¿verdad? Hace no mucho también se han visto seres gigantes transitar en Las Vegas, ¿verdad? Hubo una noticia muy grande de seres gigantes. No se sabe, decían que eran extraterrestres, no se sabe realmente qué son. Hay alguna foto borrosa ahí que anda dando vueltas por internet, que es como el alto de un poste de energía eléctrica. Imagínate cuán grande puede ser, ¿verdad? Es como 2 veces un humano, 2 veces y medio un humano, que es lo que estaba ahí, y que cómo corrió. Muchas personas dieron su testimonio y lograron hacer una animación de este ser, de cómo se movilizaba. Y es una cosa tenebrosa, ¿verdad? Es una cosa tenebrosa. Haya sido extraterrestre, haya sido lo que haya sido, algo tan grande de la altura de un poste de luz, solo ponete a pensar algo corriendo así, de forma violenta. No me quiero imaginar enfrentar algo así. No sé qué pensabas de esta historia, Gretel. Y si hablamos así de enfrentar a algo así, me viene a la mente la historia de David y Goliat, Claro, que él tuvo también. que enfrentarse a un gigante. Imagínate cuánto valor tenías que tener para enfrentarte a un gigante. Sorprendente. Y fíjate que yo creo que del lado de América justamente decimos gigantes. A mí me suena también como tipo en Europa los trolls, ¿verdad? Que también, que son de piedra y que dicen que están dormidos, que también es una leyenda de por allá sorprendente. Ahora, yo vi un par de películas de esas de troll, Ujú. y simplemente son seres que están ahí, justamente siguen la misma narrativa que los aldeanos, ¿verdad? Se acostumbra a que pasa por ahí, simplemente desde una época del año pasan, como que caminan hacia un lugar y luego otra vez retornan. Y siguen ahí, ellos los consideran los aldeanos, los fuentes de la naturaleza, pero justamente están en lugares alejados, no están en la ciudad. Pero me resuena también a eso, ¿verdad? Que hay seres que la tierra en su totalidad, pues no la hemos explorado. Qué bueno, porque no se la vamos a quedar la pongo, pero no la Sí, hemos explorado, y creo que siguen ahí. sí, yo creo que siguen ahí. Mira, ahí hay tantas
historias de seres gigantes, ¿verdad? Que creo que es un miedo que vive latente en algunos de los pues en algunas de las áreas más remotas del continente, no del mundo, del continente, ¿verdad? Porque fíjate, y un poco atando, y tal vez solo para terminar la historia ahí, muchas de las personas que se han perdido en los montes Apalache, y yo de regreso a los montes Apalache, y con todas las historias del 411, indican haber visto gigantes en esa área. Entonces esa área es una cadena montañosa, yo no sé si sabías cuán grande era, pero son creo que 2000 kilómetros de largo, ¿verdad? Imagínate 2000 kilómetros de largo, una cadena montañosa de 2000 kilómetros de largo, 2000 y pico, ¿verdad? Que en las partes más anchas tiene ancho de 400 kilómetros. Imagínate, no solo es tan largo, sino que es realmente tan ancho y que es inexplorado, ¿verdad? Y donde lastimosamente en esas partes se pierden muchas personas, pero muchas personas de las que se han perdido y han logrado regresar han dado su testimonio de que han visto gigantes, de que han visto seres, ¿verdad? Que no aparentemente son como humanos, pero no saben qué es lo que es, ¿verdad? Y aquí entra la historia desde toda la clasificación desde Yeti, pie grande, pero también hay otro tipo de ser que está con vestimenta y que utiliza algún tipo de herramienta y que es altamente violento. De hecho, una de las indicaciones que dan si uno se pierde en los montes Apalaches es que uno no silbe, porque aparentemente estos seres reaccionan mal al sonido del silbido del ser humano, fíjate. Entonces aparentemente es como llamar el peligro. Si te perdés, si alguien en algún momento va a los montes Apalache, no sirven porque es altamente peligroso. Solo eso te quería decir, que en los montes Apalache hay muchas apariciones. ¿Qué es lo que vive ahí? No lo sabemos. ¿Quién lo va a ir a explorar? Muchas personas han ido a explorar, pero es un porcentaje tan pequeño, porque irse a meter ahí es prácticamente, ¿verdad? Irse a perder. Son áreas inexploradas, ¿verdad? Que no hemos logrado entrar. Cuevas, grutas, de todo lo que te puedas imaginar. Entonces, solo para cerrar el punto ahí, pero sé que tenemos otra historia, Gretel, no sé si hay algo más que nos querrás contar. Yo sé que sí, contanos una segunda historia. Sí, justamente pues hablabas acerca de los libros, ¿verdad? O los evangelios que no fueron incluidos en la Biblia, ¿verdad? Se le llaman los evangelios apócrifos. Tenemos varios, sin embargo, pues hoy vamos a hablar solamente del evangelio de la infancia. Se llama el evangelio de la infancia de Tomás porque lo escribió Tomás. Este es el más famoso porque se habla acerca de la infancia de Jesús. Nosotros tenemos la idea de un Jesús bebé, ¿verdad? Que fue que nació y luego, bueno, huyeron. Y luego hablamos nuevamente de un Jesús de 30 años, ¿verdad? En donde Jesús pues hacía el bien, ¿verdad? Eso es lo que nosotros sabemos de Jesús. Pero ¿qué es lo que pasó en su niñez, en su infancia? ¿Qué es lo que pasa? Porque el poder Jesús lo tenía desde que nació, ¿verdad? Entonces pensemos un niño con poderes, ¿verdad? ¿Cómo se comportaría un niño con poderes y un niño humano, podemos decirlo, ¿verdad? Porque pues los niños, claro, nos gusta jugar. Sin embargo, en algún momento, si es que pues alguien en la escuela, en el colegio, en la casa, de repente pues uno siente celoso o de un juguete, o yo también quiero ese juguete, ¿verdad? Justamente este evangelio nos habla acerca de Jesús, ¿verdad? Te puedo mencionar pues algunas de las historias que narra. Y una es que justamente Jesús estaba jugando cuando pasa otro niño y lo pasa topando y bota a Jesús. Y Jesús se levanta y se enoja, ¿verdad? De que lo haya botado. Y se voltea y le dice algo así como, tú ya no seguirás más. Y el niño cae. Y ahí queda el niño. Y los papás, ¿pero cómo? Y van e intenta pues que se levante el niño y el niño ya no. Entonces los papás van con José y con María y dicen, ¿cómo su niño está haciendo esto con otros niños, verdad? Son niños, están jugando. Y Jesús dice, lo que pasa es de que él me empujó. Entonces María le dice que por favor, de que lo resucite. ¿Verdad? Que él no podía hacer eso, que él no podía andar haciendo esas cosas. Y dicen que Jesús justamente le dice, levántate. Y el niño se levanta. Y
Y pues fue la primera vez probablemente que ocurrió Wow. esto, porque es una historia con Lázaro, ¿verdad? Y en el pueblo, algunas personas decían, no, mejor que se vayan de acá, ¿no? Porque cómo van a atender al niño así. Pero pues, ¿qué vas a hacer con un niño? Otra historia que me parece también increíble y que también se menciona en el Corán, o sea que ya en dos libros completamente diferentes se menciona y yo creo que ya es demasiado, pero mencionan que Jesús un día sábado se pone a jugar con barro y hace unos gorriones, pero son 5 gorriones, los empieza a hacer de barro. Y entonces una persona lo ve y le dice, pero el sábado es el día en que tenemos que descansar, no tenemos que hacer nada. ¿Cómo estás faltando a la palabra de nuestro Señor? Y va y le dice a José, le dice, ¿cómo tienes a tu niño que está haciendo cosas con barro cuando este es el día en que debemos de venerar a Dios y no hay que hacer absolutamente nada? Entonces José va con Jesús y le dice justamente eso, ¿verdad? El sábado es para descansar. ¿Por qué estás haciendo eso? Y entonces Jesús tiene sus 5 gorriones puestos y dicen que él aplaude y los gorriones salen volando. Fíjate eso, que increíble, ¿verdad? Darle vida pues, a objetos de barro. Me resuena también el Popol Vuh, que estamos hechos de barro, o sea, de dónde esas historias. Y bueno, la última historia que te voy a contar, que es de las que se narran aquí en este evangelio, dice que Jesús tenía un maestro y el maestro, él quería que Jesús pues aprendiera, ¿verdad? Aprendiera el alfabeto, ¿verdad? En hebreo, el alfabeto, ¿verdad? Se llama alefato, ¿verdad? Porque pues nosotros tenemos que A, B, C, por eso es de que es abecedario, sin embargo ahí es el alefato. La primera letra es el Aleph, la última letra es Tav, y pues le está intentando enseñar a Jesús, y Jesús le dice, ¿por qué quieres que yo aprenda esto? O sea, esto para mí no me va a servir. Le dice, sí, tienes que aprender letras y números. Yo no quiero aprender eso no me va a servir de nada. Dice, claro que sí, tienes que aprender. Y Jesús le dice, tú que ni siquiera sabes qué es el Aleph, me quieres enseñar el Tav. Y mi padre ya me enseñó el Tav. Entonces ni siquiera el maestro probablemente, ¿verdad? Quería que él aprendiera la A, ¿verdad? Cuando él ya sabe hasta la Z, ¿verdad? Porque su padre, Dios, se lo había enseñado. Y me dice, wow, ¿verdad? Qué increíble esas historias. Y sí, probablemente pues Sí. él tenía mucho más conocimiento. Él no necesitaba probablemente saber leer, escribir, ¿verdad? Porque eso a él no le iba a servir. Porque su misión en este mundo pues ya era otra. Son de las cosas que están en este evangelio. Creo que el enseñarnos a un niño Jesús, ¿verdad? Que pues estaba creciendo, creo que no sonaría tal vez muy bien, ¿verdad? En la Biblia saber, ay, es que Jesús, pues, qué era lo que estaba haciendo, pero también, ¿verdad? Algunas personas mencionan que justamente Jesús a veces parecía a un Nefilim, ¿verdad? Uno de los hijos que venían de los cielos, ¿verdad? Por el conocimiento y el poder que él tenía. Y eso también sale en el libro de Wow. Enoch. El libro de Enoch también Claro. nos menciona eso, ¿verdad? En el que dice que Jesús parecía uno de los hijos de los vigilantes del cielo. ¿Qué te hace pensar eso? Mira, me encantan las historias porque se logra ver un Jesús más humano, más real, ¿verdad? Más como nosotros. Y es normal, ¿verdad? De que un niño se comporte de esa manera y haga y cuestione todo, ¿verdad? Porque así son los niños, así somos todos. Es la naturaleza, el cuestionar, y por medio de esa guía ¿verdad? Y de ese encaminamiento nosotros podemos realmente ir aprendiendo, ir tomando, ¿verdad? El camino, pero todos hemos hecho berrinches, todos nos hemos peleado, todos hemos desafiado la autoridad y todos hemos cuestionado a nuestros padres y a nuestros maestros. Entonces me parece algo mucho más real. Me encantó
Me encantó lo que acabas de contar, me parece buenísimo, me parece increíble, ¿verdad? Eh, sí, creo que humanizar al Dios probablemente no es lo que se quiere hacer. Sin embargo, a mí me parece que humanizarlo, ¿verdad? También da un punto de realismo, ¿verdad? No la perfección, ¿verdad? Si no, ¿verdad? El ir definitivamente evolucionando hacia, ¿verdad? Quien se convirtió al final, ¿verdad? Si se hubiera convertido así al final, tal vez no. ¿Verdad? Pero sabemos de que en la Biblia, ¿verdad? Se encuentran tantas historias que un Jesús gracioso, ¿verdad? Un Jesús amigable, alguien con un sentido del humor, pero esta parte también es importante, ¿verdad? Esta parte de niño y de hasta es un poco rebelde. Me gusta un montón, me gustó muchísimo la historia. eh, me quedo con eso, wow, qué impresionante. Muchas de las cosas que contaste no las sabía. Qué buen capítulo, me gustó muchísimo, mucha información. Sabemos de que podemos sacar muchísima más información y tal vez podemos empezar a platicar de un segundo capítulo. Me gustó muchísimo me voy con ese buen sabor de boca. Todo lo que hablamos en este capítulo, pero me voy con ese buen sabor de boca de esas historias que están ahí, ¿verdad? Que humanizan más a quien eh, en Occidente y, ¿verdad? En muchas partes del mundo, ¿verdad? Se admira y se quiere seguir los pasos, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho, mucho, mucho. Creo que de mi parte eso sería todo, ¿verdad? Me quedo con ese buen sabor de boca las historias que contamos. Y que contaste al final. Lo último que quiero agregar, ¿verdad? Es no olviden dar su like, ¿verdad? Comentar todo lo que puedan, comenten acá en los comentarios, la caja de comentarios, envíenos su correo, su mensaje, ¿verdad? Aquí va a aparecer el correo electrónico. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Hay muchas personas nuevas que nos ven, ¿verdad? Nos ven muchas personas nuevas. Suscríbanse si les gusta este contenido y compartan este contenido también si creen que a alguien les puede gustar. De mi parte, Gretel, me quedé impresionado. Muy buen capítulo. Me gusta, creo que se va al top de los capítulos que hemos platicado por la profundidad de información y de investigación que se ha hecho. Gracias por esa investigación, Gretel, y por esa información. Creo que de mi parte eso sería todo. No sé si quieres agregar algo más. Sí, excelente lo que contaste y toda la relación que haces con los extraterrestres. Definitivamente esto da para mucho, mucho más. También muchas gracias a todas las personas que nos dan su like, que nos siguen, que nos comentan, que nos comparten. Sigan enviando sus historias. Tenemos historias que uno las lee y es increíble todas las cosas que pasan allá afuera. ¿Verdad? Muchas gracias a todos por ser parte también de este sueño y de este proyecto. Yo me siento muy feliz con eso. Y bueno, saben ustedes que el misterio está allá afuera. El misterio está en todas partes. Hasta en la Biblia, la Biblia es un misterio. Así que el misterio se quede con todos ustedes. Adiós. Adiós.